Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saludo desde acá, desde Nuevo Laredo, allá hasta la Ciudad de México. Mario, muy buenas tardes a ti y a todo tu público en Olaredo. Pues Adrián, sin duda el seguir lo que está pasando con la inflación, lo que está pasando en el mercado interno y lo que está pasando en general en la economía, pues es algo que nos ocupa. Pues yo empezaría en qué punto estamos, Adrián, porque iniciamos un año en el que decíamos, veníamos con una situación adversa, sin duda, pero luego se vio una ligera mejoría en los pronósticos y ahorita en qué situación estamos. Sí, ha sido un año complicado. Sí se ha visto una mejoría importante, sobre todo respecto del principio del año. Más o menos anticipábamos, luego de una contracción bien fuerte que tuvimos en 2020 y una recesión, ahora sí que marca chamuco, de 8.2, 8.3% en 2020, se esperaba una recuperación de 3.5% este año, una recuperación muy débil, que sí, si vemos las perspectivas económicas, las expectativas del consenso de analistas, por ejemplo, las de la Secretaría de Hacienda, las de Banco de México, han venido revisándose al alza de forma muy importante. Y esto, más o menos desde marzo, se empezaron a revisar con pues el tema de los estímulos fiscales en Estados Unidos, un estímulo muy, muy generoso que ha implicado pues básicamente para nuestro país una recuperación de las exportaciones y también niveles récord de remesas, que eso definitivamente ha apuntalado al consumo privado desde los niveles muy deprimidos de los que hablábamos ahorita en 2020. Ahorita las expectativas ya andan rondando para este año un crecimiento de 6%, 5.9% en la última encuesta. Ese mismo número es nuestra expectativa también para 2021. Y luego 2022 se antoja un poquito más, pues que la recuperación ya no sea tan rápida, tan robusta como sería en 2021, con un crecimiento de 2.7, 2.8% más o menos. Entonces, eso en lo que concierne al panorama de la recuperación. Sin embargo, sí, pues básicamente lo que te diría es, gran parte de esta recuperación tiene que ver con el mercado externo, con este tema de las exportaciones que ya platicábamos. El mercado interno, el consumo privado, la inversión, están bastante más débiles todavía. Se ve también en los indicadores del mercado laboral, mucha gente sin trabajo o mucha gente sin siquiera salir a buscar trabajo porque siguen, por ejemplo, cuidando niños en casa. Entonces, es una recuperación todavía muy frágil, que desde luego está también sujeta a riesgos importantes, notablemente la progresión de la pandemia y sobre todo ese tema pues está ahorita también preocupando un poco más en el margen por este tema de las variantes y el hecho de que seguimos con una vacunación, un ritmo de vacunación bastante lento respecto de otras economías. Hay algo en la composición de la economía interna que nos diga, estaba viendo el último análisis y somos de los años o en la administración que menos se ha invertido en infraestructura o, en este caso, en aquellos proyectos que detonaban económicamente las entidades federativas. ¿Ustedes están viendo esto? Si lo que continúa de este 2021 se vayan a dar inversiones que puedan generar también mayor dinamismo económico. Sí se están dando, pero sí es, como decía hace unos minutitos, el tema de lo que llamamos la inversión fija bruta, donde tenemos maquinaria y equipo y construcción de proyectos de infraestructura importantes, carreteros, hospitales, etcétera. Eh, Hay una recuperación, pero es una recuperación muy, muy frágil. Hay que recordar que desde antes de que empezara la pandemia, ya teníamos tanto para la parte de inversión pública como para la parte de inversión privada, una tendencia negativa que desde luego se acentuó con la pandemia. Y si vemos, por ejemplo, cómo se contrajo la inversión fija en 2020, ya hablábamos ahorita de la contracción de la economía de 8 y tanto por ciento. La inversión fija, la contracción fue de casi 20%, de 18.9%. Entonces fue un trancazo muy fuerte para la inversión fija en 2020
y la recuperación que se espera en 2021 es un crecimiento de alrededor del 10%. Es un crecimiento importante, pero después de una contracción de casi 20%. Entonces no regresamos a los niveles de inversión que teníamos previo a la pandemia, que ya eran bajos. Y como te digo, esto es tanto la parte de inversión pública como la parte de inversión privada, desde luego muy relacionado con el tema de la pandemia, sí, y toda la incertidumbre que esto implica, pero también hay que decirlo, pues todas estas decisiones que se han dado desde el legislativo y desde el ejecutivo, que introduce mucha incertidumbre al sector privado. Y todo esto sí deja pues a las empresas con un mal sabor de boca, con bastante incertidumbre respecto de la inversión, que al mismo tiempo esto implica pues la falta de renovación de la infraestructura necesaria del país para apuntalar el crecimiento económico en el mediano y largo plazo. Pues ahí está lo que pasó con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con lo que ha pasado en materia energética. Sin duda son aspectos que sí le han hecho mella a la reputación en cuanto a negocios se refiere a nuestro país. Te quería preguntar también, y lo hacía antes de entrar a tu comentario, este anuncio que se dio por parte de los secretarios de Hacienda a nivel mundial, en el cual se anunciaba un impuesto universal, un impuesto total. ¿A qué se refieren con esto, Adrián? Sí, Mario, es un acuerdo al que llegaron, como bien dices, los secretarios de Hacienda de las 20 economías más grandes del mundo, para imponer se llama un impuesto global mínimo a las empresas, pensando sobre todo a las multinacionales que tributan en muchos países, que pagan impuestos en muchos países y en muchas ocasiones ni siquiera tienen una actividad importante en algún país y se establecen ahí su base fiscal para pagar menos impuestos. Y entonces hay todas estas estrategias que no son ilegales necesariamente, pero sí pues terminan contribuyendo menos de lo que deberían quizás en algunas economías donde tienen una operación más importante, donde desde luego pues usan, por ponerte un ejemplo, carreteras del país en cuestión para mover sus productos a través de camiones, etcétera. Entonces la idea es imponer esta tasa de 15% que aplicaría a estas empresas multinacionales. Todavía hay muchos detalles que no están definidos, entonces básicamente en los próximos meses se esperaría que hasta finales del año, por ahí de octubre, noviembre, se estén afinando todos esos detalles necesarios para poder consolidar ese acuerdo, pero con la información que tenemos hasta ahora y a partir de lo que comentó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, luego de que se haya llegado a este acuerdo, pues dijo que México podría beneficiarse, tener ingresos tributarios adicionales por alrededor de 1.5 miles de millones de dólares, simplemente por tener este impuesto global mínimo. Pero como te digo, es algo que todavía está en proceso. Ya hay esta negociación que antes se había intentado hacer y Estados Unidos, bajo el presidente Trump, no habían estado de acuerdo en imponer esta tasa mínima, y ahora ya por fin se logró ese consenso. Sin embargo, pensando en lo que puede implicar para México, la expectativa es que no se apruebe este año, sino posiblemente hasta septiembre de 2022, una vez que la Secretaría de Hacienda presente el paquete económico de 2023 al Congreso en septiembre del próximo año. En septiembre del próximo año. Pues Adrián, como siempre, agradecerles a nuestros amigos de Citibanamex la atención que tienen con este espacio para informarle a la audiencia de los dos Laredos. Nada más por último, el pronóstico que ustedes tienen hacia el segundo semestre del año, Adrián. Para el segundo semestre esperamos una recuperación. Sí tenemos al final del año, pensando en todo el promedio, un escenario de crecimiento de 5.9%. 5.9%. Vamos a ver si esto se cumple al final, porque bueno, pues puede haber en el camino, como siempre, una declaración. Ya vimos que puede tumbar
economías y que puede simbrar también mercados. Adrián, te agradecemos el haber estado en contacto esta tarde con nosotros. Un saludo allá hasta la Ciudad de México. Mario, un saludo para ti y todo tu auditorio allá en Laredo.